Hola, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por estar presentes para acompañarnos en esta semana de énfasis espiritual. Ustedes saben, estamos llevando adelante una serie de temas que titulamos Vencedores en la crisis venidera. El tema de hoy es una pregunta: ¿Cristo amigo o Cristo guerrero? El tema consideramos importante porque es cómo percibimos a Jesús en los días finales. Como están aconteciendo cosas muy graves, solemnes, serias, que afectan a toda la humanidad, la forma en cómo percibimos a Jesús en nuestros días será sumamente importante. Déjeme que se lo ilustre. Según cómo percibimos a nuestro jefe en el trabajo, es cómo responderemos a él. El grado de respeto que le tengamos o no, según cómo sea el jefe también. En el caso de Jesús, déjenme decir, queridos hermanos, que necesitamos dar un paso adelante del Cristo que hemos concebido por décadas. Me refiero que lo que se nos ha enseñado de Jesús, que ha sido correcto y edificante, esto es, ver a Jesús como un amigo, como un consolador, como nuestro protector, nuestro rescatador, nuestro sacerdote, nuestro abogado. Todo está correcto, pero debemos dar un paso adelante debido a la crisis que tenemos en puertas, a nuestra percepción del conflicto que tenemos por delante, para ver entonces ahora a nuestro Jesús como un Cristo guerrero. Y tal vez alguno dirá: Pastor, si usted va a hablar de las noticias que están ocurriendo actualmente, por lo cual su sermón, su mensaje, gira en torno a los eventos que están habiendo, quiero decirles, queridos hermanos, que no comparto el planteo de algún pastor en alguna parte, que él dijo: cuando hagan escatología, esto es estudio de los eventos finales, hagan escatología de la Biblia, no de las noticias. Y saben que cuando escuchamos esto parece razonable. Hasta por ahí nomás. Porque justamente por ignorar que la profecía se relaciona estrechamente con la historia. Cuando desconocemos los cumplimientos históricos, nos quedamos con una profecía enunciada que se nos amonestó que la debiéramos conocer y no la conocimos y podemos cometer gravísimo error. Es el caso, en el primer siglo, de lo que pasó con la misma historia de Jesús. Cuando vinieron los magos de Oriente y preguntaron a Herodes, y citamos textos de memoria, porque vamos a ver textos que queremos que sean de edificación, pero permítame hablar acerca de esto de la escatología de la Biblia o de las noticias, en que se nos trae un planteo que quiere ser provocativo y sin embargo cae por su peso. Y déjenme probarlo. Dije, cuando vinieron los magos de Oriente preguntando por el Cristo recién nacido, el texto nos dice en Mateo que toda Jerusalén se conmovió, aún Herodes. Herodes, pues, en secreto busca a los sabios de aquel tiempo, todos los sacerdotes, el Sanedrín, que vengan y le traigan información pertinente acerca de dónde nacería el Cristo. Y ellos responden correctamente porque conocían profecía, no conocían historia. Muy bien. Lo cierto es que les dicen, es Belén. En Belén, allí debía nacer el Cristo. Si el texto dice que toda Jerusalén se conmovió, ¿por qué estos mismos eruditos en Biblia no investigaron, hicieron sus pesquisas periodísticas, sus investigaciones, sus rastreos para probar lo que la población estaba conmovida? El texto dice, toda la población estaba conmovida. Lo cierto es que Herodes le transmite la información. Y entonces allí los magos van al lugar pertinente y ubican al Cristo recién nacido. 30 años más tarde, hubo un periodista que sí hizo investigación, porque a él le interesó esta historia. Así nos lo cuenta el Evangelio según Lucas. Les invito, mis queridos hermanos, a que abramos Lucas capítulo 1, los primeros versículos, para ver el espíritu de este inquisidor o periodista, un indagador, que mirando la profecía va a ver su cumplimiento. Y esto es lo que nos importa, los cumplimientos proféticos en nuestro tiempo moderno, para comenzar a ver, dije yo, del Cristo amigo al Cristo guerrero, y cuyos soldados
cuyo ejército debe convertirse en un ejército guerrero. Pero antes, probemos este punto con Lucas. Capítulo 1, versículo 1 en adelante, leemos así. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Notamos, este es un investigador periodístico. Él está atento a las noticias. Si dicen que el Cristo ya llegó, lo vamos a investigar. A ver, voy a hacer reportajes. Efectivamente, así lo hizo. Miremos capítulo 2, versículo 1. Él investigó para probar que algo pasó 30 años atrás en Belén. Pero ¿cómo se originó todo esto? Nos lo dice. Capítulo 2, 1 en adelante. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Noten, esto va a ser la punta de lanza o la mecha que enciende el cumplimiento de la profecía del advenimiento de Cristo en Belén. Bien, Octavio Augusto, el emperador, ordena un empadronamiento. Como consecuencia de eso, la gente se moviliza. Da más detalles periodísticos. Nos dice en el versículo 2 quién era el gobernador de Siria en aquel tiempo. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Versículo 3. La gente afectada por el empadronamiento. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y mientras él investiga, descubre que, versículo 4, que José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, que quedaba al norte, a Judea, hacia el sur, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto él era de la casa y familia de David. Y en esos días que está alojándose en Belén por causa del empadronamiento, su esposa, versículo 5, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y allí es cuando ella da a luz en Belén. ¿Nos damos cuenta? La profecía ya decía en Miqueas capítulo 5, versículo 2, que el Cristo nacería en Belén. Había que investigar cómo se cumplía esto y Lucas lo hizo. Y así nos trae el informe, tanto de la profecía, Miqueas capítulo 5, como del cumplimiento histórico luego de una pesquisa, de una investigación. Mis queridos hermanos, hoy está pasando exactamente lo mismo. Estamos viendo cumplimientos proféticos, pero para los cuales hay algunos predicadores, incluso dentro de nuestras filas, que están aletargando. Déjenme, no voy a dar nombres, ustedes saben, no me interesa revelar nombres, sí el fenómeno para que nos cuidemos. Uno de ellos nos dice que no hay cumplimientos proféticos actualmente, esto del nuevo orden mundial y todo lo que, la alaraca que se hace con el virus, la cuarentena, la vacuna, etcétera, etcétera. Porque para que venga el cumplimiento profético de Apocalipsis capítulo 13, en que se hace una imagen y la marca de la bestia y se ordena que se pongan la marca, la bestia tiene que ser perseguidora. Y hoy la bestia no es perseguidora. La bestia, aún más, no es tal, está dormida, no ha resucitado. Cuando persiga, tendremos la evidencia de que ha resucitado, que ha vuelto a la vida, que su herida mortal fue sanada. En otras palabras, la evidencia para este profesor es que la bestia funge como tal, actúa en los días finales cuando se la evidencia, se la observa persiguiendo. La persecución es la prueba de que está viva. Crasísimo error. Porque, mis queridos hermanos, ¿qué es lo que le da vida a la bestia? ¿Es la persecución o algo que le precede, que es el concordato, el acuerdo político que la bestia celebra con sus poderosos de sus días, emperador, rey, potentado? Al hacer el acuerdo, allí comienza la bestia a vivir. Tiempo después desatará la persecución. Acordémonos. En el año 538 entra en vigor un edicto firmado por el emperador Justiniano I, emperador de Roma, del lado oriental, ya el occidental había caído. Y ese edicto que había sido librado en el 533 no podía entrar en vigor, entre tanto no cayeran los poderes arrianos que se oponían.
La profecía hablaba de 3 cuernos que debían caer. Daniel capítulo 7. Efectivamente, 2 de ellos caen, el 534 y 538, el último de los cuales los ostrogodos. Caen ellos y ahora sí, la bestia puede moverse. El edicto pues decía que se la nombraba como correctora de herejes para unificar el imperio bajo una religión. De eso trataba el edicto. Pero la persecución no ocurrió inmediatamente. Pasarán siglos hasta que tengamos noticias de la terrible obra del oficio de la Santa Inquisición. ¿Nos acordamos? Bien, sirva esto como prueba, queridos hermanos, amigos, que cuando tenemos mala comprensión de la profecía, podemos desviar el camino a aquellos que están aprendiendo de nosotros. Lo mismo cuando terminó el poderío del papado durante los 1260 años, en 1798, ya había dejado de perseguir. Pero allí un edicto, un decreto imperial de parte de Napoleón, que da la orden a su general para que traiga preso al Papa de Italia a Francia, terminó el poderío. Y la bestia vuelve a vivir extrañamente 3 años después, con un nuevo concordato muy extraño, muy infeliz, de parte del mismo Napoleón, que trae al Papa, en este caso ya no Pío VI, el detenido que había fallecido al año siguiente, sino Pío VII. Y con él celebra un concordato en 1801, por el cual ahora el Papa unge a Napoleón como emperador del Sacro Imperio Romano. Quería revivir épocas antiguas como la de Carlomagno, año 800, que él era emperador, pero gracias a que el Papa también le da su poderío, su bendición, para que él sea un emperador en nombre de Dios. Cosas terribles, queridos amigos, que pasan, pero que debiéramos comprender correctamente la profecía. La bestia está viva, porque comienza a vivir gracias a los concordatos, el más notorio de los cuales fue 1929, el concordato de Letrán. Bien, con esto que nos ayude a entender que cuando no entendemos correctamente la profecía, menos vamos a rastrearla en la historia. Insistimos, la bestia está viva. Y si está viva, están ocurriendo cosas actualmente que las iremos describiendo en las reuniones que siguen acerca del nuevo orden mundial. Pero lo que me importa ahora en este momento es percibir al jefe de los ejércitos del Señor, a nuestro Jesús. Lo seguiremos mirando como un amigo, como lo concebimos durante décadas. Cristo, mi Salvador, mi sustentador, mi abogado, mi sacerdote. Por supuesto que eso Él es, indiscutiblemente. Mi punto es dar un paso adelante, dije así, para ver ahora al Cristo guerrero, porque entramos en guerra. Bueno, este concepto sí, nosotros necesitamos ya empezar a percibirlo. Para ello, quiero traer, ya conocemos cuántos versículos del Cristo amigo, del Cristo sacerdote, pero quiero hablar del Cristo guerrero, en vista de la guerra que se nos pone delante. Insisto, a la luz de este profesor, no hay guerra. Esto es alaraca. No hay todavía amenaza hasta cuando resucite y persiga. Ahí sí, ya miraremos el cumplimiento de la marca de la bestia y demás. No, amigos, había un escenario que debía crearse primero, el del nuevo orden mundial, como lo declara Apocalipsis 17, textos que miraremos el día de mañana y demás, vamos a ver con detalle. Hoy queremos hablar del Cristo guerrero. ¿Cristo guerrero? ¿Será que Jesús viste espada, el yelmo, así el casco, la coraza y viene guerrero? ¡Por supuesto! Y más cuando lleva adelante las guerras de Dios, se viste como tal y espera que su ejército, sus soldados, sus hijos adquieran esa percepción. Esos son sus guerreros. Oh, hermanos, aquí las cosas van a cambiar. Si comenzamos a percibir que estamos frente a una guerra espiritual, moral, pero guerra al fin, en que tenemos que entrar a la palestra mirando al Cristo guerrero
y nuestras acciones en torno a esta guerra, algunas de nuestras cosas van a cambiar. Empecemos primeramente mirando al Jesús guerrero en Josué capítulo 5, versículo 13 en adelante. Dice allí: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el visitante va a hablar. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, lo adoró y le pregunta: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y para que veamos que era nada menos que el Hijo de Dios, Dios mismo, Él ordena una mejor adoración que la que estaba haciendo Josué en ese momento. Miremos las palabras. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Son las mismas palabras que escuchó Moisés en Éxodo capítulo 3, en los primeros versículos, cuando él acercándose a la zarza ardiente, nos acordamos, y Jehová que lo detiene. Moisés, Moisés. Y allí Moisés queriendo ver por qué la zarza que ardía no se destruía. Y la voz que le dice: quítate el zapato de tus pies, porque donde estás es tierra santa. Las mismas palabras. Ese es Dios el que habla. Un ángel no puede pedir semejante cosa: sácate los zapatos. Al contrario, el ángel que se le apareció a Juan en Apocalipsis: no lo hagas. Así le dijo: no me adores, adora a Dios. Bien, este Jesús que viene en forma de guerrero para acompañar a Josué que va a tomar la tierra prometida, la primera ciudad es Jericó. Y viene guerrero, mis queridos hermanos, porque Jericó había caído en desgracia y merecían ser muertos, porque el siguiente versículo, Josué capítulo 6, 1, así lo revela. Miremoslo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Noten que ellos se habían trabado. No permitían el ingreso del príncipe del ejército de Jehová. No iba a entrar, no te vamos a dejar entrar. No permitieron el ingreso del arca de los 10 mandamientos que los sacerdotes, ellos llevaban adelante en la marcha diaria, 7 veces a la semana. No le permitieron entrar. Si ellos no permiten el ingreso de Dios ni de su voluntad, no pueden seguir viviendo. Iban a ser destruidos. ¡Qué ignorancia! En contraste con Rahab la ramera, que ella creyó de la fama que traían los israelitas y del Dios que les acompañaba, que hizo un pacto. Ustedes me cuidan, me protegen, yo les ayudo en todo. Y así fue. Y gracias a Rahab pudieron conocer mejor el territorio. Los espías fueron protegidos y Rahab fue recompensada también. Ella fue salvada con su familia. Ella creyó en los ejércitos del Señor y en el príncipe del ejército que acompañaba a la hueste. Mis queridos hermanos, no difiere esta guerra de Josué contra Jericó con la que estamos por presenciar, que la Biblia le llama la batalla del Armagedón. Es una batalla terrible, no de índole horizontal, nación contra nación, es de índole vertical, la tierra contra el cielo, y nosotros viviendo aquí en este planeta como soldados del Señor. Pero miremos más todavía. Les invito a que me acompañen a mirar Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Ahí se nos va a hablar otra vez de guerra. Por lo tanto, el Cristo que tenemos que concebir ahora es un Cristo guerrero y pide a sus soldados que comiencen a vestirse sus armas. De eso queremos hablar hoy. Amigos, esto nos va a preparar para que enfrentemos la lucha tranquilos, confiados. Hay un Jesús que ordena su ejército, su batalla, sus soldados, y les indica cómo actuar para que puedan ser vencedores en esta crisis venidera. Miremos pues entonces Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó,
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Quiénes son esos reyes del oriente? Bien, ya vamos a mirar que es Jesús con sus ángeles en un texto de Apocalipsis 19. No como entendieron nuestros antepasados adventistas durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Que allí los reyes del oriente son aquellos que vienen del lado oriental, Japón, Rusia, vienen los reyes del oriente. No es una guerra horizontal, es una guerra vertical. Bien, vienen los reyes del oriente, Jesús con sus ángeles. ¿Para qué vienen? ¿Vienen a visitarnos? Por supuesto que sí, pero vamos a ver cómo vienen. Vienen con armas a pelear y su pueblo debe armarse en armas espirituales para pelear. Versículo que viene, 13, en adelante. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Guerra, batalla. Mírenlo ahora en el versículo 16. Se le da nombre al lugar del encuentro y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y allí están los santos en medio de la guerra, vestidos con su equipaje, su ropa de guerra. ¿Cuál es? Versículo anterior. Así es como terminan los santos en esa guerra. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela o vigila y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas, como traduce la Biblia de Jerusalén. Noten, esas son las ropas espirituales que hay que vestir para meternos en esta guerra gravísima, la que tenemos por delante. Ahora miremos a los reyes del oriente. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, 13, 14 también. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia, noten, juzga y pelea. Viene para pelear. Este es el Cristo guerrero. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. 14. Sus asistentes, sus ejércitos son los ángeles. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Vienen para guerra. Versículo 19. Toma preso a la bestia. Ya allí comienza a capturar a sus enemigos. Y vi a la bestia y los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Notemos la naturaleza del Cristo y del conflicto. Esto es guerra, el ejército de los enemigos por un lado y del Señor por el otro, y su pueblo metido en la guerra. Y ya el texto nos contará después que el gran jefe, el gran príncipe, apresa tanto a la bestia como al falso profeta y los lanza al lago de fuego. O miren más todavía, y este es el texto, vamos a examinarlo en la semana con más detalle, acerca del desarrollo del nuevo orden mundial. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito, entregar su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y para qué hacen todo esto? Entregar el poder, querer reinar, tienen un mismo propósito. ¿Para qué? Lo dice a continuación. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, no ellos que se pretenden ser reyes. Pero miren a continuación, el ejército que le acompaña, usted, mi hermano, yo también. Y los que están con Él son, ¿quiénes? Aquellos que fueron llamados, que fueron elegidos y se mantienen fieles. El Señor está llamando. Muchos son los llamados, pocos son los que eligen. Y tenemos que elegir ahora para que el Señor nos seleccione y conservarnos fieles hasta el final. Vamos captando lo que significa entonces una guerra y que quien
lleva todo adelante. Nuestro jefe es el príncipe de los ejércitos de Jehová, tal como la ocasión de Josué, al tomar la tierra prometida, la primera ciudad, Jericó. Si por el contrario no percibimos que hay una guerra, sino como dice este profesor y alguna gente, es pura alaraca, puro sensacionalismo, puro alarmismo. Parte de ello, amigos, para que ustedes vayan captando lo que quiero decir, en algunos de los temas tendremos que hablar de un asunto que conocíamos de décadas como adventistas, pero que lo dejamos correr o pasar. Salir de las grandes ciudades. Más o menos como el ama de casa cuando sabe que hay que hacer buena limpieza allí en la habitación. Y barre ella, pero ahora no le va a pasar allí la aspiradora, lo va a pasar la semana que viene. Entonces levanta la alfombra, tira la basura debajo de la alfombra. Y así la va corriendo para la semana que viene, la otra semana, la otra. Cuando en verdad aquí hay que hacer limpieza total. ¿Se entiende esto? Así también pensar en serio las cosas que habíamos aprendido, pero frente a la crisis que tenemos por delante. Alguien dirá, pastor, discúlpeme, ¿este es el tiempo o no será para más adelante? Usted está hablando como que ahora, por eso, vamos a estudiarlo, para ver en qué tiempo estamos. No sea que nos pase como estos eruditos del Sanedrín de Herodes, que pudieron responder perfectamente la profecía, pero no se tomaron el interés de investigar si el texto de Mateo, capítulo 2, dice que toda Jerusalén se conmovió. Si se conmovió es porque había que ver, ¿qué es esto? Vinieron unos magos. ¿Acaso no supieron que vinieron estos magos? ¿Preguntando qué? De un Cristo nacido, que dicen ellos que tienen señales. Ir a preguntar en la investigación periodística. ¿Se entiende ahora? No, amigos, no podemos dormirnos cuando hay profecía y cumplimientos que algunos dicen se están cumpliendo, pues investiguemos. En el caso de las guerras de Jehová, de lo que queremos hablar ahora, hay frases muy bonitas. Una, la que Abigail le dirige a David, reconociéndolo como tal. Estaba sufriendo su muy mal momento de ostracismo, de rechazo por parte del rey Saúl. Aún el esposo de Abigail. Estamos refiriéndonos a 1 de Samuel, capítulo 25. El esposo tiene muy mal concepto cuando David envía a sus criados, sus ayudantes, 10 jóvenes, vayan y véanlo a Nabal, a ese señor que está allí. Y dígale de mi parte, yo soy el general David, que yo sirvo al rey Saúl. ¿Cuántas veces les hemos sido de ayuda a ustedes? Les hemos protegido de merodeadores. Ahora que estoy en necesidad, por favor, si nos puedes dar comida. Y así fueron los jóvenes, amables, llegaron y entonces dice Nabal, recuerden, 1 de Samuel 25, ¿quién es ese? ¿Aquí quién lo conoce? ¿Acaso no está huyendo de su señor? Yo no voy a servirle a él ni a nadie. Y David se ofendió. Miren ahora la respuesta de Abigail, la esposa. Cuando se enteró de esta crisis, inmediatamente actúa con su sabiduría, buscando apaciguar la ira de David. Y ordena a sus criados, preparen comida aquí, allá, se mueve aquí, allá, y finalmente se le aparece a David. En 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 28, miren las palabras tan agradables que ella pronuncia en oídos de este siervo del Señor, David. Leamos. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, o sea, David. Por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Tú has obrado bien. Pero ¿por qué Nabal, en el mismo capítulo, dice, ¿quién lo conoce a ese que huye de su amo? Yo no voy a servir a gente que por algún motivo lo persigue el amo. Qué duro. ¿Se entiende? Pero esta frase es la que quiero señalar. Él pelea las batallas de Jehová. Mis queridos hermanos, ahora más que nunca, metámonos al concepto de que estamos entrando a participar en las batallas del Señor. Ahora, en los días finales. Esto significa empezar a percibir a Jesús de un modo distinto. Por eso dije, un paso adelante. El mismo Cristo que
fue nuestro amigo, nuestro abogado, es nuestro amigo, nuestro abogado, nuestro sacerdote. Todo ello es y más. También es el jefe, el capitán, el generalísimo de las huestes que van a entrar a pelear contra el nuevo orden mundial. Pero miren, ahora vamos a leer textos en Jueces, capítulo 2, desde el versículo 7 al 10. Allí hay una experiencia, primeramente de Josué, su generación, que participaron en las batallas de Jehová. Pero ellos cumplen la ley de la vida, viven y se mueren. La siguiente gente, hay problemas. Jueces capítulo 2, versículo 7 en adelante. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad de Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaás. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y noten acá, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Noten acá todavía. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Ahora, vamos al capítulo 3, versículo 1 en adelante. Leeremos más detalles de cuando uno perdió de vista las guerras de Jehová. Mis queridos hermanos, no las perdamos. Quien les habla les está exhortando. Por favor, recuperemos la visión de guerra. Pastor, usted, no sé, ¿qué quiere guerra? Sí, y es que despertemos que la guerra nos la plantean los enemigos, no nosotros, los enemigos. Y el pueblo se tiene que defender vistiendo las armas de luz. Las armas distintivas que Dios puso en su pueblo para el tiempo final, predicar las verdades distintivas contra la bestia. Pero si seguimos dormidos, mis queridos hermanos, la guerra nos la ganan, nos la pasan por encima. Pero antes miremos la experiencia de esta gente que, desconociendo las guerras de Jehová, las guerras de Canaán, llamará el texto ahora en Josué 3:1 en adelante. No solamente desconocieron, sino que se mezclaron, desobedeciendo absolutamente la orden que Dios le va a dar a Moisés, tiempo atrás, de nunca mezclarse con los paganos. Leemos pues Josué 3:1 en adelante. Jueces 3:1 en adelante. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Hamat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Vamos a ver uno en particular que desobedecieron absolutamente. Así los hijos de Israel habitaban entre, noten acá, 6 naciones que van a ser citadas en Deuteronomio, de las que Dios dice, prohíbe absolutamente, no se mezclen, no solamente no mezclarse, hay que destruir a estas naciones paganas y nunca emparentar. Ya leemos el texto. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Faltan los gergeseos, ya vamos a mirar. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Bien, como consecuencia de esto, merecían ser destruidos. Miren la advertencia que el Señor dio contra esto en Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 al 3. Esto es cuando uno perdió de vista la guerra, se mezcla con las naciones. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, cosa que él hizo por medio de Josué
Josué y aquella generación luego desapareció. La siguiente es la que desobedece este mandamiento que leemos ahora. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Aquí aparece el Gergeseo, que no está citado en Jueces 3. Agrego este detalle nomás. Son las mismas naciones, pero hay algo más todavía que hay que hacer con esa gente. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Más todavía. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Todo esto lo desobedecieron absolutamente. ¿Quiénes? Los que desconocieron las guerras de Jehová. ¿Se va captando? Hermanos, si no empezamos a entender las guerras del Señor, guerras morales, espirituales, y esta grande que se nos viene, que culmina en el Armagedón, a donde vamos a ir a parar todos, donde termina la película. Son separados los santos y los malos y nunca más se vuelven a encontrar. Mis queridos hermanos, el Señor nos está llamando a todos a que tengamos conciencia de lo que es una guerra. Y especialmente a participar en ella con las armas que se nos ha dado. No las armas de aquella gente trastornada del siglo VIII. Me refiero a los iconoclastas. Los iconoclastas, ícono significa imagen y clastas deriva de romper. Eran cristianos que estaban absolutamente en contra de la adoración de estatuas. Y ellos se caracterizaban por romper las estatuas. Iconoclastas. Hasta que, e incluso un emperador en Alemania, él fomentaba, él no podía aceptar que adoren las estatuas. Y así entonces aparece un concilio de Nicea, no el primero del año 325, este es posterior, en el año 787. Allí se decreta, se pone orden, la naturaleza y la aceptación de la adoración de estatuas, en tanto sean cristianas, no estatuas paganas. Eso estaba prohibido. Una distinción que se hizo en ese concilio. No, iconoclastas no. No vamos a romper estatuas. Esa guerra no es romper, no, es otra guerra. Una guerra moral, donde descuella el arma principal, que es el carácter de Cristo morando en el corazón. Mírenlo, mis queridos hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 12 en adelante. A vestirnos las armas para esta guerra. Porque el Cristo guerrero, que es el capitán, el jefe, el príncipe de los ejércitos de Jehová, nos pide a nosotros, comiencen a vestirse sus armas, que entramos en guerra. Miremos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. ¿Cuáles armas? Vamos a mirar ahora en los siguientes versículos. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo. Esta es la vestidura de luz, el carácter de Jesús, la ropa de Cristo que se nos puso en el corazón. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Notamos el contraste? Vestirnos del Señor Jesús es lo opuesto de glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, peleas, etc. Sino vestidos, así que el vestirnos de la ropa de Cristo hace, mis queridos hermanos, que huyamos de estos problemas muy carnales. Pero cuando andamos con asuntos carnales, manchamos las ropas que se nos dieran. Mírenlo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 en adelante. El Señor habla a 2 grupos en Sardis. Aquellos que están flojos, que están a punto de morir. Pero tiene un grupo con Él, un grupo fiel, que capta en el sentido de cuidar las ropas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4 en adelante. Pero tienes unas pocas personas en Sardis
que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Me alegra que tú tengas esa gente. ¡Qué armas! ¡Qué armas! Ahora quizás entendemos mejor el texto que se leyó hace un momento del Armagedón. Versículo 14, Apocalipsis 16, versículos 14 y 16 nos describe a la gente que se reúne para pelear el Armagedón. Y vienen los violentos con sus armas tecnológicas y cuánta cosa que supera hoy la imaginación. Pero los santos usan otra arma porque siguen a su príncipe, a Jesús, quien los protege en tanto tengan sus ropas blancas. Mírenlo, Apocalipsis capítulo 16, versículo 14 y el 16. Allí están esos dos textos y en el medio el ropaje, las ropas, las armas que el pueblo de Dios tiene para pelear. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y versículo 16, acordémonos que habla del Armagedón. Los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y en el 15 allí entonces, estas son las armas del pueblo de Dios. Y aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Todavía un texto más acerca de las armas que Dios nos da. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 3, 4, 5. Son armas que hoy más que nunca las tenemos que edificar, proveernos. Se nos viene una guerra. La bestia sí que está despierta y el nuevo orden mundial se está gestando, que estudiaremos con detalle, pero por lo pronto ahora hagámosle caso a nuestro Salvador, que Él nos da su justicia, la justicia de Cristo en el mensaje del tercer ángel. Y además ahora nos invita, pónganse la ropa, ya vamos a entrar en guerra. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 en adelante, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento para obedecer a Jesús. Llevar preso el pensamiento, así obedece al Maestro. Eso es un arma que el mundano no la puede concebir, no puede sujetar su propio pensamiento. El santo sí, porque el que quiere ser mi discípulo, ¿qué dijo Jesús? Niéguese a sí mismo, sígame. Cargue su cruz, sígame. El hombre mundano, el de la guerra, de los tres espíritus inmundos y el Armagedón, no pueden entender esta arma, no la pueden crear. Arma poderosísima para derribar argumentos, nos enseña Pablo. A continuación, mis queridos hermanos, quiero hablarles de una guerra en particular, para que entendamos que en esta guerra es una ilustración de la guerra que tendremos por delante. Dios sí está enfadado en esta guerra y tiene sus razones, las vamos a estudiar. Pero cuando le pide a su siervo que haga lo que Dios le pide, este siervo, que debió entender la mentalidad de su jefe, de Dios, como guerrero, como príncipe de los ejércitos del Señor, no solamente no lo entendió, lo hizo mal y Dios se fastidió. Que esto sirva como lección, mis hermanos, que para esta guerra que tenemos por delante, en la que el Señor pide que participen, pelearán contra el Cordero, pero Él ganará y los que le acompañan tienen que ser como Él. Éxodo capítulo 17, vamos a leer, desde el versículo 7 en adelante. El problema que hubo con los amalecitas. Y Dios se fastidió muchísimo contra esa gente. Éxodo capítulo 17, versículo, vamos a leer el 8 en adelante. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec.
Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Pero miren ahora la descripción de Dios acerca de estos enemigos. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y dile a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Yo no los puedo perdonar porque hicieron algo horrible. ¿Qué es? A ver, miremos. Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Levantarse contra el trono. Oh, mis hermanos, ¿dónde quedaba ese trono? ¿Dónde o cómo Amalec atacó el trono de Jehová? Nos lo va a decir Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 en adelante. El trono de Jehová estaba compuesto por todos los débiles, los viejecitos, las mujeres, los niños, los enfermos, que iban en la retaguardia durante el éxodo, y Amalec atacó a esa gente y Dios no lo pudo perdonar. Atacaron el trono de Jehová, tienen que ser destruidos. Bien, leamos el texto y luego una orden que Dios le va a dar a un siervo de él. Miremos. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Tú no lo olvides, quiero que esa gente desaparezca. Bien, mis hermanos, vamos a abrir ahora un texto donde aparece un siervo que debía cumplir órdenes de su jefe guerrero. Primero de Samuel capítulo 15, versículos 1 en adelante. Y traemos esto como ilustración. Puede ser quizá la parte neurálgica, la más importante de esta exposición, porque se relaciona con la guerra que tenemos por delante. Si el Señor da instrucciones, como guerrero, recuerden, Él es el que monta el caballo blanco, con justicia juzga y pelea, el verbo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Él es el jefe. Y los que están con Él son los llamados, los escogidos, los fieles. Son la gente que le acompaña. Y si da instrucciones, pero aquí que no las cumplimos. Ay. Leamos el texto para que aprendamos. Primero de Samuel capítulo 15, versículo 1 en adelante. Después Samuel le dice a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, estate atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, asnos, todo me los destruyes. Pero he aquí, mis queridos hermanos, que extrañamente, si quieren anotar, en 1 de Samuel capítulo 22, 19, Saúl hace exactamente lo que Dios no le pidió cuando entra allí con la gente de Nob, todos sacerdotes. Y confundido Saúl de que allí le estaban dando asistencia a David, enemigo, miren acá, y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, hacía hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos, ovejas, todo destruyó. No, Saúl, tú tienes que atacar a Amalec, no al pueblo de Dios. Bien, cuando tuvo ocasión de cumplir la orden de Dios, y quiero abreviar en aras del tiempo, ya no podremos leer más los textos. Déjeme contarles, 1 de Samuel 15, así léanlo todo el texto. Saúl tiene ocasión de cumplir el mandato de su jefe guerrero, destruye a Amalec,
Yo tengo mis razones. Si Saúl no lo entendió, no lo entendió. Por lo menos entendamos el corazón de Dios. Dios estaba muy herido porque Amalec atacó el trono de Jehová, su pueblo, sus hijos, que estaban en la retaguardia, los débiles, toda la gente más débil de la gente del Éxodo, que estaban saliendo, y allí fue a atacar. ¿No nos pasaría a nosotros cuando algún animal ataca la parte más débil? Suele pasar con los animales depredadores, atacan al animalito más pequeño y están los grandes allí que lo van a proteger. Así hizo Amalec. Dios se fastidió. Quiero que esa gente desaparezca del planeta. Y Saúl, siglos después, tuvo ocasión de probarlo. No lo probó. Finalmente, cuando llega Samuel, visita, él oye balidos de animales. ¿Y eso qué es? Oh, sí, el rey Saúl responde, el pueblo le tuvo misericordia, son ellos los que quisieron. Pero si Dios te dijo que lo destruyeras, no, es que lo separamos para hacer sacrificios, porque eran animales muy lindos. ¿Acaso Dios se goza con cebo de animales, con la grosura, con sacrificios, y no quiere más obediencia? ¿Se acuerdan de ese texto? Famosísimo. Dios quiere obediencia, no tan solamente los sacrificios de animales. Y en eso aparece Agag, el rey de los amalecitas en ese tiempo. Y él, el hombre, ya pasó el peligro. Y entonces Samuel pregunta, ¿y este quién es? Oh, él es el rey Agag. Y entonces Samuel lo enfrenta. Tú eres. Así como tú dejaste a muchas madres sin hijos, así tu madre será sin hijo hoy. Y tomó una espada, Samuel, y lo cortó en pedazos. ¡Ey, Samuel! Saúl es más misericordioso, no le perdona la vida a Agag, y tú lo destruyes. Oh, hermanos, ¿se va entendiendo lo que es las guerras de Jehová? Conversé con alguien hace un tiempo y entendía que Saúl fue más misericordioso que Dios. Porque Samuel, representando la voluntad de Dios, lo cortó en pedazos, mientras que Saúl le perdonó la vida. No, hermanos, no confundamos. No entendemos el propósito de Dios, la herida que Él tuvo por lo que le hicieron a su pueblo. Las guerras de Jehová. Nuestro jefe, nuestro capitán, un guerrero que pide que entendamos dónde estamos metiéndonos, dónde estamos entrando. Que ojalá pudiéramos vivir como meses atrás, aún en el año 2019, tranquilos, bien a los laodicenses, durmiendo. Ya no, ya no. Una guerra que tenemos por delante. Para ello, estudiaremos acerca del enemigo, sus acciones, lo que pretenden, qué están haciendo, qué tenemos que hacer nosotros como pueblo de Dios, como guerreros que salimos a pelear la batalla, entrenados, leyendo la palabra, con poderosísimas herramientas, como son las armas de luz, el carácter de Cristo, con lo cual Dios nos dota para enfrentar esta batalla. ¿Lo queremos hacer? Queremos invitarles, queridos hermanos, a que nos acompañen todas estas noches de estudio bíblico. Vamos a mirar diferentes temas, todos relacionados con un propósito, llegar a ser vencedores en la crisis venidera. El Señor ahora busca despertar a su pueblo para que vea la guerra que tiene por delante y comience a prepararse, a actuar, primeramente edificando el carácter, junto con ello, buscando a Cristo, que sea nuestra justicia en nuestro corazón, que Él perdone nuestros pecados, que nos haga nuevas criaturas, que tengamos nuevo corazón, limpios, santificados delante de Él. Y entonces que venga la guerra, que venga y que quiera. Mis queridos hermanos, les invitamos. Abracemos a Jesús. Y la invitación es que continuemos con estas lecciones, la cual tendremos mañana en la noche también. Que Dios les bendiga, Dios les acompañe. Amén.
Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.